¿tendré el mismo tono de estas palabras o sería más fuerte, hermano? Dice en el 17: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, hermano. Dice: no os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gloria al Señor. Entonces, esta era, hermano, la voluntad del apóstol Pablo. Les decía que cuando los apóstoles estaban escondidos en el aposento alto, antes de que aconteciera todo esto, ellos, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos, salieron y predicaron el Evangelio. El Señor les dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos. Amén. Entonces, es muy importante primero ir, hermano. Primero ir, primero es estar lleno, primero es saber qué hablar, qué enseñar, y luego después, hermano, hacer discípulos. Un discípulo, hermano, es alguien que está aprendiendo de ti, es alguien que está viendo tu ejemplo, hermano, es alguien que sigue tus pisadas. Amén. Porque él es tu hijo espiritual, así lo llaman en algunas iglesias, así lo llaman la palabra también, de que aquel discípulo que tú estás adoctrinando se convierte en tu hijo espiritual, hermano. Entonces es muy importante que así como nosotros vivimos el Evangelio, hermano, así ellos lo van a aprender. Si nosotros les hablamos con celo, con pasión, si nosotros les hablamos con temor hacia Dios, hermano, vamos a ser un discípulo grande. Entonces es eso de estar llenos para ir y predicar el Evangelio. Entonces mirábamos el ejemplo de Esteban, gloria al Señor, de Esteban ahí en 7, hermano, 7:51 del libro de Hechos. Como este hombre era un ejemplo. Hablábamos de lo que era ser lleno del Espíritu. Cómo a este hombre lo escogieron para servir las mesas, hermano, y el fuego que tenía, gloria al Señor. Aleluya. En Hechos 7, gloria al Señor, 7:51, gloria a Dios. Él les estaba hablando a los fariseos, hermano, a los maestros de la ley, y así los encaraba, hermano, porque les estaba diciendo estas palabras. Dice ahí en Hechos 7:51, dice, tiene unos signos de exclamación, hermano, como que les hablaba fuerte. Dice: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Los está encarando, hermano, les está predicando el Evangelio. Eso se requiere cuando estamos en el camino, hermano. Vivir llenos para predicar el Evangelio contra todo lo que se oponga. Y no quiere decir que vamos a ir, hermano, y a hacer pleito con todo el que nos topemos. Pero sí se requiere que estemos así para ir camino al cielo, hermano. Amén. Entonces, ahí en el 54 dice: oyendo estas cosas se enfurecían, hermano, en sus corazones. Amén. Por fuera estaban contentos, felices, pero ellos, dice que por dentro estaban ardiendo, hermano. Y dice: crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, hermano. Cuando tú estás lleno del poder de Dios, hermano, y hablas el Evangelio, los enemigos, los hijos del maligno, hermano, no te soportan, no te toleran, ¿sí? Ellos, dice ahí en el 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, hermanos.
Entonces, este hombre, hermano, desde que empezó, hermanos, a predicarles a estos hombres, aleluya, que empieza, hermano, gloria al Señor, desde el 7:1 hasta el 57, hermano, les decía que este hombre era un hombre que conocía la palabra, hermanos, que conocía el Antiguo Testamento, era el que tenía, que estudiaba y escudriñaba la palabra. Entonces, si nosotros queremos ser llenos, hermano, tenemos que escudriñar, meditar y memorizar esta palabra, hermano, que es la que nos llena. Este hombre oraba, hermano, y oraba, la presencia de Dios, decía, él la miró en el cielo. Entonces, así es el cristiano, cuando él se pone a orar, hermano, él está delante de la presencia de Dios, y cuando él está delante de la presencia de Dios, su oración está llena de afectos, hermano, está llena de ese calor, de ese fuego, de esa su presencia, hermano, que no es una oración fría, seca o distante, sino que el que es lleno del Espíritu, hermano, sabe a quién está hablando. Amén. Hay quebranto, hermano, hay derramamiento de lágrimas, hay arrepentimiento, hay deseo de agradarle y hacer su voluntad como Él es digno. Amén. Poníamos los ejemplos del profeta de Pablo, hermanos, cuando fue convertido, el Señor se le apareció y él oía la voz, decía, y inmediatamente le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando así somos llenos, somos automáticos a ir a predicar su palabra, hermanos. Estaba el profeta Juan, que miraba en una visión, estaba el Señor hablando con el Señor y decía que quería enviar, hermano, a un mensajero a la tierra para que le diera un mensaje a su pueblo. Y cuando Juan miró esta visión, él se dispuso y dice: envíame a mí, yo hago lo que tú quieres hacer, ¿no?, al Señor. Entonces es este celo, hermano, es este deseo de servirle y agradarle, hermano, cuando se tiene conocimiento de Dios en la oración, en su palabra, cuando se testifica a Dios, hermano, en las participaciones, o donde quiera que estamos, buscamos oportunidad para entrar con el que estamos hablando y hablar de la palabra, ¿no?, al Señor. Entonces es este mirar, hermano, que como hijos de Dios siempre hay oposición, siempre hay resistencia, hermano. Veíamos ahí en las aventuranzas que somos bienaventurados cuando por su causa nos vituperen, nos maltraten, o cuando sufrimos persecución. Amén. Esteban predicaba el evangelio sin temor y por eso lo mataron. Entonces, ¿cuántos de nosotros, si decimos ir camino al cielo y nos decimos llenos del Espíritu, se presenta esto en nuestra vida? Porque eso es así desde los tiempos de Adán, hermano. Dios le dijo al enemigo: va a haber enemistad entre tu simiente y la simiente, va a haber oposición. Y es la misma oposición que debemos de ver en nuestra vida, hermano. ¿Sí? Entonces, veíamos, aleluya, veíamos que ir camino al cielo, hermano, es un camino angosto. Amén. Si ahorita somos pocos, hermano, que no nos extrañe ni nos sorprenda, porque por el camino angosto, hermano, muy pocos entran, hermano, muy pocos van por ese camino. Cuando habla de ese camino angosto, hermano, habla que el camino al cielo, hermano, es estrecho, hermano. Significa que es complicado, que se requiere para alcanzarlo, hermano, oración, ayuno, estudio de la palabra, hermanos. Amén. Se requiere todo eso, hermano, para vencer al maligno. Amén. Para aún vencer nuestra propia carne, gloria al Señor. Para aún vencer al mismo mundo, gloria al Señor. Entonces, en esta obra, hermanos, que el Señor hace en nuestra vida, dice que tiene unos procesos, hermano, que es la justificación, hermano. Esta justificación, dice que esta obra el Señor Jesucristo, cuando venimos a sus pies, Él la hace solo, hermano. Nosotros lo que hacemos es creer y Él nos justifica completamente, nos hace aprobados delante de Dios. Entonces, después de esa parte, hermano, viene lo que es la santificación. La santificación, hermano, es algo en lo cual participa Dios, hermano, y participamos nosotros. ¿Sí? Muchos no sabemos la parte de la Biblia que dice
gloria al Señor, que cuando el Señor advierte al mundo, gloria al Señor, y dice que Él está cerca, le dice que el que es injusto sea injusto todavía, pero el que es santo santifíquese más, gloria al Señor. Amén. Entonces, es esa misma búsqueda, hermano, del Señor. En oración y ayuno mirábamos los ejemplos que el apóstol Pablo en los Efesios, hermano, nos da cuando dice: vístete toda la armadura de Dios, y habla que nos pongamos los pies con el apresto del Evangelio, hermano. Dice que nos curamos con la armadura, con el casco, hermano, de nuestra salvación, con la coraza de justicia, hermano. Veíamos el ejemplo que daba el apóstol Pablo. Decía: aun cuando yo parta y muera, me encargaré que ustedes sigan teniendo presente estas palabras. Y les decía que añadieran a su fe virtud, hermano, a la virtud conocimiento propio, al conocimiento propio dominio, hermano, al dominio paciencia, afecto fraternal, amor, hermano. Dice: porque estas cosas, cuando abundan en nosotros, no nos dejarán estar ociosos, hermano. Dice que los cielos se nos abrirán de par a par, y estaremos en lo correcto, hermano. La parábola de las 10 vírgenes, hermano. Había 5 insensatas, hermano, 5 confiadas, 5 que no estaban aptas para entrar al reino de Dios, ¿sí? Ellas, igual que las otras 5 prudentes, se durmieron, pero ellas estaban llenas, hermano. Dice que ellas traían depósitos de aceite, más aparte de sus lámparas. Dice que cuando vino el esposo, estas 5 prudentes tenían aún aceite, hermano. Amén. Tenían aún aceite, pero las 5 insensatas ya no tenían aceite, hermano. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña, hermano? Que debemos de estar listos y preparados, buscando del Señor, hermano. Gloria al Señor siempre. Vamos a ver unos textos, hermano, que habla de ahí en Romanos 6, 18 al 20, hermano. Gloria al Señor. Un hermano que lo encuentre, hermano, y se ponga de pie, por favor, y si lo lee, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El hermano valiente, hermano, que sea. Todos somos valientes. Aleluya. Amén, hermanos. Amén, hermano. A usted, hermano, también. Amén, hermano. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así es que dice el texto que leyó nuestra hermana, hermanos, que nosotros ahí participamos. Gloria al Señor. Nosotros ahí tenemos que ver, gloria al Señor, donde el Señor hace esta obra, hermanos, pero también nosotros participamos, gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Y hermanos, vamos a ir, gloria a Dios. Vamos a ver ahí en Hechos, hermano, 14:22, hablando de cómo se encuentra el cristiano, hermano. Cómo se encuentra el cristiano en su vida de servicio al Señor. Dice Hechos 14:22, hermanos.
Dice en el nombre del Señor Jesucristo, dice: confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieses en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, hermano. ¿Sí? Gloria al Señor. Ahí aleluya, en Primera de Pedro 4:18, hermano, yo se lo leo, gloria al Señor. Dice aquí, Primera de Pedro 4:18: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, hermano. Cuando dice que hagamos el bien, hermano, lo dice que cuando haya luchas, pruebas y dificultades, dice en el 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden a Dios sus almas. Amén. Decían: Señor, pues tú sabes por lo que estoy pasando. Pero mientras termina de pasar aquello, dice: hagan el bien. O sea, no se queden ahí asustados, no se queden allá pesarados, no se queden ahí distraídos, sino dice: hagan el bien, sigan trabajando, sigamos creyendo, sigamos confiando, hermano. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Dice ahí en Hebreos 13:20 y 22, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, les decía que cuando venimos a los pies del Señor, hermano, Él hace estas obras de justificación, santificación y glorificación, hermano. La glorificación es cuando Él viene ya por su iglesia, por su pueblo, y nos transforma completamente, hermano. Es cuando ya somos glorificados, revestidos a una nueva naturaleza. Pero mientras la santificación, hermano, nosotros participamos activamente, buscándole en oración, en ayunos, hermano, por la debida oposición que tenemos con el maligno, hermano. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, hermano, hay una obra, gloria al Señor. ¿Cuál les dije que leyéramos, hermano? Hebreos 13:20. Gloria al Señor, amén. Vamos a darle lectura, hermano. Dice ahí: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, hermano. Dice que es Él, hermano, en nosotros, haciendo lo que le agrada a Dios. Dice ahí en Romanos, hermano, aleluya, así rápidamente, 8, gloria al Señor. Romanos 8, gloria a Dios. Santo es su nombre. Hay una obra, hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como sus siervos, Él está haciendo, hermano. ¿Sí? Romanos 8, gloria al Señor. Aleluya. 8:28, hermano. Dice el nombre del Señor Jesucristo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, los que somos simiente del Cordero, los que somos salvos, dice que somos predestinados, dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, lo que dice la palabra, hermanos, es de que al venir a los pies del Señor, hermano, hay un molde ya
al cual cada uno de nosotros, hermano, el Señor nos va a conformar, ¿sí? Podemos haber unos, hermanos, que somos muy serios. Hay unos que son muy amigueros. Hay unos que hablan bastante, hermano. O hay unos que son distraídos. Amén. O hay unos que razonan mucho las cosas. Pero todos, hermanos, distantes, hay un molde que es Cristo. Entonces, a todos y a cada uno nos va a formar, hermano. ¿Sí? Si uno es muy habla bastante, dice, te voy a hacer como Cristo. Si tú eres muy distraído, muy serio, muy apartado, te voy a hacer como Cristo. Entonces, todos tenemos ese molde, hermano, de ser así, hermano. Vamos a Efesios 4, 11, 16, hermano. De que una vez que ya estamos aquí, hermano, debemos disponernos al fuego, hermano, porque por ahí Dios nos va a pasar, para que nosotros suframos una transformación, un cambio y amoldarnos a Cristo. Al estar aquí, no solo venimos y oímos o vamos y predicamos y hablamos y oramos, sino que debemos de tener presente, claro, que el Señor nos va a hacer a la imagen de su Hijo. Ahí en Efesios 4 habla la misma idea, hermano, gloria al Señor, que 4, aleluya, donde como iglesia, como cuerpo, como familia, dice que ahí mismo levanta a unos como profetas, dice en el 11, hermanos, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hermano. ¿Cuál es el ministerio? El evangelizar, el predicar, hermano, para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, una iglesia. Entonces el Señor constituyó a estos hombres que tuvieran estos dones para que creciera la iglesia, hermano. Dice, hasta que todos lleguésemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el estándar, hermano, esa es la medida de que todos crezcamos, de que todos alcancemos a ser, hermano, como fue la vida del Señor Jesucristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, hermanos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, hermano. ¿Sí? Como esta parte la vuelve a sacar y dice, mira, hay un objetivo que Dios tiene en tu vida, y es conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice, en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, mi hermano, si tú eres tímido, si tú te amoldaste así en tu familia, en tu casa, a ser alguien que tienes tu persona, hermano, tienes tu carácter, tienes tu forma de ser, Dios te va a formar nos va a formar como a Cristo, hermano. No podemos seguir siendo el viejo hombre con la misma actitud, con el mismo comportamiento, esperar y ver que las cosas se hagan como yo pienso y quiero, sino que tengo que ser como era el Señor Jesucristo, amén. Entonces, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, esta verdad, hermano, esta verdad o esta, aleluya, es la que debemos de analizar y decir, ¿qué hacía el Señor Jesucristo, hermano? Porque muchos de nosotros podemos decir, pues yo para qué oro, si
Sin oración puedo agradar a Dios. Y no oramos, hermano. ¿Para qué estudio su palabra? Y siendo así, hermano, en otras palabras estamos diciendo que somos mejores que el Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor Jesucristo, a horas de la madrugada, Él se salía a orar, hermano. Dice que oraba toda la noche. Y siendo hijo de Dios, hermano. ¿Cuánto más nosotros, hermano, dice, necesitamos orar, hermano? Entonces, Él dice, ¿verdad, Señor? Allí en la tercera carta de Juan, hermano, 1:11. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Cristo, santo eres. Dice, amados, tercera carta de Juan 1:11. Amén, hermano, sí, dice así: amados, no imites lo malo, Sino lo bueno. sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, se ve, hermano, gloria al Señor, que nosotros tenemos a alguien a quien seguir. Decía el apóstol Pablo que se le imitara a él, pero él imitaba a Cristo. Él vivía como Cristo. El Señor Jesucristo, cuando era pequeño, hermano, dice la palabra que él iba creciendo en gracia delante de los hombres, en gracia delante de Dios, hermano, y en espíritu, gloria al Señor. Entonces, los hijos de Dios, hermano, la simiente de Dios, dice que él, hermano, va teniendo esa revelación del Espíritu, va teniendo más entendimiento de lo que es la palabra, hermanos. Dice ahí en 1 de Juan 3:10, hermano, cuando se muestra la diferencia, aleluya, de lo que es aleluya, es que debemos imitar lo bueno. Ahí en Efesios 3:10, primera de Juan 3:10, hermano, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, veamos que para amar, hermano, lo que significa amar es que cuando nos amamos a nosotros mismos, dice la palabra, nosotros no aborrecemos nuestro propio cuerpo, ¿verdad, Señor? Sino que lo alimentamos y lo cuidamos, amén. Entonces, así cuando decimos que amamos al hermano, lo debemos amar así como nos amamos a nosotros mismos, hermano. Así debemos amar a nuestro prójimo y al hermano con mucho más nivel, con mucho más preferencia, hermano, ¿sí? Entonces, ese amar al hermano significa alimentarlo, hermano, para edificación. Significa no solo alimentarlo en lo material, hermano, sino en la edificación. Dice, cuando nos reunamos, hermano, si tiene algunos salmos, si tiene alguna palabra, que se haga todo para edificación, porque así amamos al hermano, así le exhortamos, gloria al Señor, así le corregimos. Está el caso del apóstol Pablo, hermano, cuando él estaba predicando, llegó Pedro, hermanos, y Pedro dice que se sentaba a comer con los gentiles y comía, hermanos. Y según los judíos no podían comer con los gentiles, pero él ya como nacido de nuevo, él comía. Pero dice que cuando vinieron autoridades de Jerusalén a visitar esa misma iglesia donde estaba Pablo y Pedro, dice que Pedro se apartaba, hermano, se apartaba, ya no comía con los gentiles. Y esta hipocresía o esta falsedad, dice que también la estaban siguiendo Felipe, hermano, Bernabé, hermano, que es otro diácono también lleno del Espíritu. Cuando no tenemos, hermano, ese celo o esa llenura, podemos caer y dar mal ejemplo, ¿verdad, Señor? Mal testimonio. Y dice el apóstol Pablo que él reprendió a Pedro cara a cara
delante de más hermanos, para que no hiciera así. Y en amor, hermano. Amén. Si hay cosas que como cristianos, como hijos de Dios, fallamos, debemos de exhortarnos, debemos, hermano, de alentarnos, debemos de ayudarnos unos a otros. Hay un molde que es asemejarnos al Señor Jesucristo. Y él, hermano, no andaba en flojera, hermano, no andaba en tibieza, hermano, no andaba agradándose a sí mismo. Su comida, decía, es que haga la voluntad del Padre, que termine la obra. Él, gloria al Señor, él predicaba siempre su palabra, hermano. ¿Sí? Él miraba al enfermo, miraba al necesitado y le hablaba, gloria al Señor. Siempre encontraba oportunidad para enseñarles. ¿Sí? En una ocasión estaba en una fiesta, gloria al Señor, y él miraba cómo los hombres se sentaban en las principales mesas. Les dijo: cuando ustedes vayan a una fiesta, no se sienten ahí enfrente, siéntense allá en la orilla. Después los pueden avergonzar y pararlos de ahí, los van a mandar al rincón. Cuando estaban las ofrendas, hermano, dice que estaba ahí en la ofrenda y miró a todos los ricos que daban su ofrenda. Y ahí les enseñaba: miren, esta viuda fue la que dio más dinero. Porque los demás dan de lo que sobra, pero ella da de lo que no tiene, da de su sustento. Entonces él siempre estaba enseñando, hermano. Así es como nosotros debemos de amoldarnos, asemejarnos, de así orar al Padre, hermano, de así ocuparnos en la hora que tenemos, amén. Él no descansó hasta llegar a la cruz, hermano, y llegó a la cruz, a la muerte sin pecado. Y esa es la obra que tenemos, de que dice su palabra que aún no hemos resistido, hermano, contra el pecado. Hebreos 2, hermano, 3:14, ya para terminar, ¿verdad, Señor? De que si un ejemplo nos dio el Señor Jesucristo en la Pascua, hermano, cuando ellos ya lo iban a crucificar, ¿verdad, Señor? Que reparte el pan y les lava los pies. Les dice: ustedes van a ser bienaventurados cuando entiendan esto, de servirse unos a otros. Amén. Porque esa actitud, hermano, esa forma de ser, es la que nos ayuda para no pecar, gloria al Señor. Es la que nos ayuda a encontrarnos puros, gloria al Señor. Cuando le dice ahí a una iglesia, hermano, creo que es a los filipenses, cuando le dice: todo lo que hagan, háganlo sin contienda, sin rivalidad, sin pelear, sino que hagan las cosas estimando al hermano como superiores a él mismo. Dice: hayan ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se aferró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló. Aguantó, hermano, la presión, aguantó las ofensas, aguantó hasta la muerte, dice, y muerte de cruz, para no pecar, para podernos salvar, hermano, para podernos redimir, ¿verdad, Señor? Y podernos entrar al cielo. Entonces ese es este molde que el Señor quiere que nosotros tomemos, ¿verdad, Señor? De no temer al dolor y al sufrimiento, porque es el camino que lleva al cielo, hermano. Mirábamos que es un camino angosto, que habrá persecución y aflicción, que habrá, hermano, tribulación. Ese es el camino que lleva al cielo, y si así vamos, necesitamos oración, necesitamos ayuno, necesitamos estudiar la palabra, necesitamos estar llenos del Espíritu, hermano, porque los enemigos se nos enfrentarán. Necesitamos ponernos la armadura, necesitamos añadir a nuestra fe virtud, dominio, conocimiento propio, afecto fraternal, amor, hermano. Dice que si no amamos, no conocemos a Dios. El amor, hermano, es sufrido, todo lo aguanta, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, si entendemos lo que es el amor, es aguantarnos, hermano, unos a otros. Es la paciencia. Dice el apóstol Santiago, hermano, en su carta, dice que cuando nos encontremos en diversas luchas y pruebas, tengamos gozo, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos para la obra del Señor, hermano. Entonces aquí se entiende que debemos de renovarnos en nuestra mente, hermano, para aquel sufrimiento y aquel dolor no nos haga huir ni acobardarnos.
no nos haga apartarnos como aquellos hombres que estaban escondidos en el aposento alto, sino que el Señor los llenó con su espíritu y ya no tuvieron temor, hermano. Entonces dice Hebreos 12, 3 y 4, gloria al Señor, cuando está hablando de la disciplina, gloria al Señor, 12, 3 y 4, amén. Desde el 2, hermano, ya para terminar, gloria al Señor, dice la palabra del Señor, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo lo que ama nuestra carne, hermano, todo lo que el viejo hombre aún tiene, hermano, el querer conservar de su vida pasada, hermano, debemos de dejarla para moldarnos a Cristo. Dice en el 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe, dice cómo procedió esta consumación de fe. Dice: el cual, por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, hermano. Él, a través de este camino, hermano, fue como llegó a sentarse en el trono de Dios, menospreciando lo oprobio, hermano, por el gozo puesto delante de sí, hermano. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hermano. Si hay un molde en el cual nos va a poner el Señor, es que así vivamos, que así entendamos, hermano, que estemos aquí y aunque haya problemas y dificultades, hermano, aún podemos gozar y alabar su nombre, aún podemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente y llenarnos de gozo, ¿verdad, Señor? Pero es no sorprendernos de la prueba de fuego que nos esté viniendo, hermano, ¿verdad, Señor? Sino que aún por encima podemos alabarle. Dice en el 5, dice: ya habéis olvidado las exhortaciones como a hijos se os dirige, diciendo, ¿verdad, Señor? Aleluya. Dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, ¿verdad, Señor? Dice que no desmayemos, hermano, no nos desalentemos. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, hermano. Amén. Y le está diciendo el siervo que escribió esta carta, que así como los héroes de la fe, hermano, que por fe enfrentaron cosas difíciles, también hicieron cosas milagrosas. Dice que no menospreciemos, hermano, la disciplina del Señor para amoldarnos como al Señor Jesucristo. Dice, para tomarnos como hijos, dice: y si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, hermano. Entonces, cuando Dios nos toma, hermanos, y nos salva, Él está haciendo una obra de santificación, hermano, para que podamos servirle, para que podamos disponernos, hermano, y llegar hasta donde Él ha llegado, ¿sí? Y Él fue por el dolor, hermano, fue por el sufrimiento, fue por el esforzarse y luchar, hermano. Amén. No estuvo de día de campo, hermano. Entonces nos queda, hermano, de clamar al Señor y decir: Señor, yo quiero disponerme para que tú me hagas conforme a tu Hijo, donde Él no pecó, gloria al Señor. Porque cuando no somos llenos del Espíritu, hermano, cuando no hay gozo, cuando no hay victoria, cuando no hay manos alzadas en la oración, cuando no hay ese deseo de estar delante de su presencia, hermano, es porque hay pecado en nuestra vida. Es porque nos separa de Dios, hermano. El cristiano siempre, hermano, Dios lo va llevando para arriba, hermano. Siempre Dios lo va llevando de victoria en victoria, hermano, de triunfo en triunfo. Y cuando el cristiano mira esa vida, hermano, es porque él anda en obediencia, él anda en santidad, él anda en el Espíritu, no anda en la carne, no anda en pecado.
Y recordemos que no solo es pecado haber dejado de vivir como el mundo, hermano. Pecado es aún no hacer lo que Dios nos manda a hacer, como es el orar, hermano. Amén. Dios nos mandó a que orásemos y a que estudiésemos su palabra, a que la meditemos y la escudriñemos, a que la memoricemos, a que disfrutemos la vida como cristianos, hermano. La vida como cristianos, aleluya, son todas esas cosas de ayuno, hermano. Amén. Y muchos podrían pensar, misericordia quiero y no sacrificio. Hermano, ese es un texto sacado de contexto, hermano. Amén. Necesitamos prestarnos a las manos del Señor para que Él nos amolde. Dios está haciendo una obra y Él la tiene que hacer en nuestra vida, hermano, para no adormecernos como aquellas 5 vírgenes que pensaban que, hermano, que iban a entrar a aquella boda, para no ser como aquellos muchos que llegando allá al cielo le diremos: Señor, Señor, déjanos entrar, estuvimos contigo, y los devolverá, hermanos. Este es el mensaje, hermano. Gloria al Señor. Esperemos el Señor nos haga entender, hermano, de que ir camino al cielo, hermano, es necesidad de estar llenos. Y esto, hermano, como Esteban, que sabía la palabra, que era un hombre, hermano, sin temor, hermano. Él le decía sus faltas a aquellos hombres que se le oponían, que eran hijos del maligno, hermano. Amén. Entonces, así da ejemplo, y así demos nosotros ejemplo, hermano, para nosotros mismos, hermano. Dice que nosotros vamos creciendo unidos como iglesia. Aquí en la misma carta a los Efesios dice que aquí juntos el Señor nos va ayudando, hermano, porque si nos amoldamos a nuestra forma de ser en nuestra familia, de padres, de nuestros hermanos, nos hicimos una forma de ser ahí en esa familia. Aquí ya en esta familia, hermano, en nuestra convivencia, en nuestro relacionar, Dios nos va formando, amoldando a la imagen de su Hijo. Pero es aquí, hermano, donde nos animamos, donde nos alentamos, donde nos edificamos unos a otros, hermano, para llegar hasta la meta. Hermano, vamos a ponernos de pie, gloria al Señor. Vamos a pasar a lo que sigue, a la oración, hermano. Si usted tiene alguna petición, gloria al Señor, y desea que oremos todos juntos, hermano, gloria al Señor, yo le invito a que las ponga, hermano, gloria al Señor, y oremos todos juntos. Yo quiero pedir que oremos por mi hermana de sangre, gloria a Dios. Ella la operaron, gloria al Señor, y esa operación le dijeron que a lo mejor se iba a requerir más, hermano, pero quiero pedirles que oremos, hermano, para que ya sea hasta ahí, hermano, gloria al Señor, quede sana. También por un vecino, hermano, gloria al Señor, el cual estamos ahí evangelizando, gloria al Señor, para que él crea al Señor, hermano, crea a Dios y venga a vida eterna, hermano. Oremos por ellos. Se llama Mario, mi hermana se llama Mara, Minerva. Oremos por ellos. Si hay peticiones, hermano, gloria al Señor, puede levantar su mano. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Amén. Sí, amén. Va a salir de viaje. La hermana nos dice que oremos por ella, por su familia y por su esposo, gloria al Señor, para que el Señor le dé esa gracia, hermano, de así ganar a la pareja, gloria al Señor. Amén. A la mujer le da que así, sin palabra, sean ganados nuestra pareja, y al hombre, aleluya, se la gane también. Hermanos, más petición. Amén, hermano. Amén, gracias. Hermano, pidas. Amén. Amén. Alabado. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Y amén, dice mi hermana que por sus hijas, hermano, oremos por su mamá, gloria al Señor, también le van a hacer una intervención. Y por ella, hermanos,
Está en su cuerpo. Amén, hermano. Su hijo. Amén. Gloria al Señor. Mi hermana dice que pide oración por ella, hermanos. Por malestar en su cuerpo. Hermanos, más peticiones, oremos por ellas. Hermano Sorama y ella, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Yo sigo pidiendo por mí, hermano, por que el Señor me restaure más, hermano. Yo sé que el Señor lo va a hacer, hermano. Por el Señor he visto que va avanzando, hermano. Por el Señor, y yo espero que el Señor me dé más. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Más peticiones, hermanos. Si no hay más peticiones. Amén, hermana. Gloria al Señor. La hermana Nora dice por el hermano Miguel, su esposo, para que siga orando. Amén, hermano. Amén, hermano. Quiero pedirle oración por Iker, por sanidad. Ha traído calentura, dolor de cabeza, y también por el niño más chiquito, también por sanidad para él. Amén, hermano. Por Iker y Miguel. No Iker, hermano. Aquí está Iker, hermano. Gloria al Señor. Queremos por él. Y por Miguel, hermano, su hijo pequeño también. Oremos por él. Amén, hermana Morraya. Santo eres, Señor, te alabamos en esta hora. Amén. A ti sea la gloria y la honra. Por el hermano Dolores, hermano, y la hermana Maggie, oración. En tu nombre, Dice Señor. la hermana, queremos por ellos. Si hay más peticiones, hermanos, gloria al Señor. Bendiga a su pueblo, Señor. Vamos a orar, hermanos. Santo es su nombre. Señor, te pedimos Aleluya. por los enfermos que en esta hora están delante de tus pies, Señor, pidiéndote Señor, en esta hora, pidiéndote, Padre. Señor, sanidad. Y en esta hora, Señor Jesucristo, Así es como Padre, hacemos te los pedimos servicios, por nuestro Padre. hermano Pepe, que usted sea bendiciendo, Así es como cada reunión, mi que Señor. usted sea